Muy bien, vamos a continuar entonces, hermanos, con Romanos capítulo 6. Y el tema de hoy se titula Libertados del pecado y siervos de la justicia. Al mismo tiempo, libertados del pecado y siervos de la justicia. Esta es la parte 1, porque voy a dividir esta nueva sección del 15 al 23 en dos partes. Voy a leer del versículo 15 al 23 para tener un panorama de esta nueva sección o la segunda mitad del capítulo 6, pero hoy día como tal vamos a desarrollar solamente los versículos del 15 al 18. Leo así entonces, Romanos 6, versículos del 15 en adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De ahí el título del tema. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros de ese cuerpo mortal que vimos anteriormente, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay veces donde solo la lectura nos impacta, pero obviamente la palabra de Dios va a bendecir únicamente cuando se explica el significado de ella. Bueno, el autor puritano John Flavel dijo estas palabras acerca del efecto condenatorio del pecado. Escuchen, hermanos. Si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables como las gotas de agua que han descendido a la tierra desde la creación, no podrían lavar un solo pecado. Lo leo de nuevo. Si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables, tan abundantes, como las gotas de agua que han descendido a la tierra desde la creación, no podrían lavar un solo pecado. Fin de la cita. Hermanos, lo que la gente no entiende es que el pecado es tan destructivo, el pecado es tan devastador, el pecado es tan contaminante, tanto así que tiene el poder de destruir, de destinar, de llevar a una persona a un infierno eterno. Destruye la vida no solo en la vida física, en la vida biológica, ahora, temporal, sino que tiene el poder también de destruir a la persona eternamente en una condenación y en un infierno eterno. Es tan devastador, hermanos, es tan potente, es tan poderoso el pecado, que solo algo mayor que eso, solo algo más grande que eso, lo puede vencer, lo puede destruir, que es el sacrificio o la persona de Dios en la carne, llevando a cabo el sacrificio perfecto allí en la cruz del Calvario, muriendo allí por el pecador. Solo ese acto, que es más poderoso que el mismo pecado, puede vencer, puede destruir, puede sobrepasar el pecado. El pecado mata y puede matar hasta la eternidad. Una pequeña muestra de esto, hermanos, es la fecha en la que estamos hoy día cerrando como fin de semana largo.
¿A qué se refiere, pastor? ¿Cuánta gente hoy día, en este mismo momento, no se puede ni levantar? Porque están consumidos, porque no tienen conciencia, porque están todavía durmiendo, sobrepasados de alcohol. ¿Cuántos de ellos? Hoy día probablemente o mañana vamos a tener algún reporte de las noticias. Murieron tantas personas. Aun cuando se advirtió, aun cuando se señaló anteriormente, no conduzcan bajo alcohol, tolerancia cero, alcotés, va a haber mayor despliegue de guardia, de policías, de carabineros, controlando, aún así. Aunque se esté todo el año advirtiendo, hay personas que producto de su pecado, expresado a través de un vicio, no logran vencerlo y son vencidos por él, y hoy día probablemente ya estén en el cementerio, producto de, ¿qué cosa? De lo devastador, de lo destructor, de lo contaminante, de lo avasallador que es el pecado de las personas. ¿No es así? Así es. Y solamente por la gracia de Dios nosotros aquí estamos lúcidos, con una conciencia delante de Dios, consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero hay gente que ya está muerta, o hay gente que todavía ya destruyó su familia producto del pecado, destruyó a su esposa, a sus hijos producto del pecado. ¿Por qué razón? Porque, por lo que vamos a entender ahora, porque son esclavos de ese pecado. Amados hermanos, una de las grandes verdades que vamos a ver en esta porción es que todos los seres humanos, sin excepción, están sometidos a este poder destructor del pecado. Todos, sin excepción. La única manera de no estar todavía bajo el control, bajo el dominio de este poder destructor del pecado es que el Señor Jesucristo, por una obra de gracia, nos haya alcanzado a nosotros y hoy día podamos disfrutar de una bendición, de una vida de gozo, de una vida de paz, de una vida de quietud. La única manera. De lo contrario, todavía todos nosotros estaríamos bajo esa condición, sometidos a ese poder destructor. Y es lo que Pablo ha venido enseñando a la iglesia en Roma y hoy a todos nosotros. Por eso Pablo dice en el verso 15, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Por qué dice qué pues? Bueno, ¿qué ha enseñado Pablo? La enseñanza anterior vimos que hemos muerto al pecado, resucitamos con él. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta es la razón por la cual el pecado ya no debe gobernar, ya no debe reinar, verso 12, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos, porque el pecado usa tu cuerpo mortal no redimido. El pecado usa tu cuerpo mortal no glorificado, que se le llama en otras partes de la Biblia la carne. Entonces, Pablo ha venido hablando de esto. Y en el verso 14 dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no gobernará sobre ustedes, no será un tirano sobre ustedes. ¿Por qué razón? Porque morimos a él, fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y producto de este texto, ahora dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo se anticipa nuevamente a las conclusiones falsas de sus antagonistas, este probable objetor, que como Pablo comenzó a enseñar de la gracia, comenzaron a cuestionar a Pablo, a calumniar a Pablo de que, ¿cómo es eso de que si somos salvos por gracia, entonces tenemos libertad? Libertad entre comillas para hacer lo que queramos, pecar para que Dios abunde más su gracia. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Noten el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Es similar la interrogante de Pablo allí. ¿Para que la gracia abunde? Es decir, ¿vamos a seguir cometiendo pecados para ver cuán grande, cuán misericordioso,
cuán bondadoso es Dios, vamos a seguir perseverando en eso para notar esa verdad de Dios. En ninguna manera, dice Pablo. Ahora lo pregunta de otra forma, pero el trasfondo es similar. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es como si Pablo dijera, ¿acaso la doctrina de la salvación por la gracia da libertad para pecar? Muchos piensan que predicar de la gracia es una doctrina sin restricciones, y eso es falso, hermanos. ¿Recuerdan el ejemplo que les mencioné de una conversación que tuve con una persona que me acusó de eso? Usted enseña el Evangelio por gracia, que somos salvos siempre, etcétera, etcétera. Sí, claro, ¿cómo no? Eso es lo que la Biblia dice. Sí, pero en la iglesia después la gente comienza a irse, la gente se comienza a portar mal, la gente comienza a abusar de eso. Bueno, eso es otro problema, hermano. Eso es otro problema. La gente no comprende lo que es la gracia verdadera. Cuando una persona entendida en la gracia de Dios, lo que es el verdadero evangelio, jamás va a pensar que la gracia salvífica es una licencia para pecar. Jamás se le va a pasar por la mente eso. Eso es una barbaridad. Pero la gente precisamente por ignorancia acusa. Hermanos, somos salvos por gracia, nada más que por gracia. Pero esa gracia, el hecho ahora de ya no estar bajo la ley, esa gracia ahora no nos da permiso, no nos da licencia para desordenarnos, comenzar a anular o menospreciar la ley de Dios, para nada. El creyente ya no está bajo la ley, es verdad, sino bajo la gracia. Pero esto no significa que el creyente ya no tiene ninguna restricción moral. Entonces aquí habían personas que pudieron haber pensado esto: si la ley ya no nos rige, entonces ¿podemos hacer lo que nos plazca? Los legalistas judíos, por otro lado, creían que la obediencia a la ley era el único camino de salvación. Cumplir la ley, cumplir los mandamientos. Ese es otro extremo. Amados hermanos, el hecho que no estemos bajo la ley, ¿significa esto que el creyente ya no necesita los mandamientos de Dios? Un rotundo no. Acompáñeme, el siguiente libro, por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. El creyente que ama a Cristo, hermanos, guardará su palabra, guardará sus mandamientos. Desde luego que sí. ¿Qué dice 1 Corintios 7, 19? Lo siguiente: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino, atención ahora, el guardar los mandamientos de Dios. No podemos menospreciar la ley de Dios, porque de lo contrario menospreciamos al autor de la ley, que es Dios mismo. Aquí dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente no guarda los mandamientos para alcanzar la salvación. Guardará los mandamientos de Dios porque la salvación ya es una realidad en su vida. El creyente no va a guardar los mandamientos porque cree o porque piensa de que su actitud, su cumplimiento de la ley lo va a llevar al cielo. No. El creyente guarda los mandamientos de Dios porque el cielo ya ha entrado a su corazón. Porque Dios ya ha hecho una obra de gracia en él. El guardar los mandamientos de Dios es un efecto de una causa mayor, la salvación por gracia. Cuando alguien comienza a enseñar que el guardar los mandamientos es la causa para salvación, no ha entendido la gracia. No ha entendido el verdadero evangelio. Hermanos, ya no dependemos de la ley como fuente de la justicia por la cual Dios te justifica. En ese sentido ya no dependemos de la ley. Ya no dependemos de la ley para ser justificados. No estar bajo la ley implica no tener que guardar la ley de Dios para ganar la justificación. No se depende de la ley de Dios para la santificación tampoco. Ahora estamos bajo la esfera de la provisión de la justicia de Dios.
a diferencia de la ley que no la suplía, sino que solo la condenaba. ¿Qué decía la ley? Resalta el pecado, subraya el pecado, acentúa el pecado. La ley apunta la llaga de tu pecado, lo resalta, lo exalta. La ley no puede salvar, la ley no puede justificar. Solo te dice cuán pecador eres y al mismo tiempo cuán santo es ese Dios. ¿Por qué es tan importante, hermanos, entender este aspecto del Evangelio? Porque hay tanta gente que nos rodea que piensa erróneamente que mientras más se porte bien puede alcanzar el cielo. Mientras más actos de bondad haga, puede tener la posibilidad de alcanzar el cielo. Por eso es que es importante, hermanos, enfatizar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un regalo de gracia que desciende del cielo. Es un regalo sin tus méritos personales, sin un acto de moralidad que puedas realizar. Estamos bajo la gracia, amparados bajo el regalo de Cristo, de haber dado su vida en la cruz, y ahora todo aquel que cree en Él y confiesa su pecado, esa justicia de Él te es imputada a ti, te es acreditada a tu cuenta. ¿Pecaremos entonces si no estamos bajo la ley? Y nuevamente la respuesta enérgica de Pablo. ¿Qué contesta Pablo aquí? Romanos 6:15. En ninguna manera, de ningún modo, no, no y 1000 veces no. Esa es la idea. Nunca jamás se les pase eso por la cabeza. ¿Qué cosa? Que pecaremos porque no estamos bajo la ley. En ninguna manera. Y Pablo a continuación va a explicar lo anterior, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De acuerdo a este pasaje, hermanos, solo hay dos clases de esclavos. Lo repito. De acuerdo al versículo 16, hay solamente dos clases de esclavos. Si ustedes observan el texto, están los esclavos del pecado y los esclavos de la obediencia. No hay más. No hay una tercera clase, no hay una cuarta clase, no hay puntos medios. O eres esclavo del pecado para muerte, o eres esclavo de la obediencia para justicia. No hay otra opción. Por tanto, todos los seres humanos que pisan hoy día el planeta Tierra se deberían ubicar solo en estas dos esferas. O están siendo esclavos del pecado o son esclavos de la obediencia para justicia. Si alguien me preguntara, pastor, ¿y no hay una tercera opción? No. No la hay, de acuerdo a la Biblia. Y no hay una cuarta opción tampoco. Y no hay un punto medio entre esta y esta otra. No, tampoco. O eres un esclavo del pecado o eres un esclavo de la obediencia para justicia. Se supone que todos los que estamos aquí somos esclavos de la obediencia. Se supone. Pero si no es así, vas a entender hoy día por qué eres un esclavo del pecado y es algo que no puedes evitar. Y tu experiencia práctica de vida te lo confirma. ¿Cuántas veces has querido decir, voy a cambiar? No puedes. Eso lo tienes más que confirmado en tu vida. Voy a dejar esto porque sé que me hace daño. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque hoy día estás escuchando probablemente por primera vez que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al pensamiento de Dios, eres un esclavo del pecado, lo quieras o no lo quieras admitir. Y Dios te quiere libertar de eso hoy día. Y darte su poder, y darte su vida, para que seas un hombre victorioso en Él, no en ti mismo. Pablo entonces inicia el verso 16 y dice, ¿no sabéis? O sea, la suposición es que los hermanos en Roma sabían esto.
Es una información que ellos debían de saber, obviamente. No sabéis, le dice él, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Pablo está enseñando aquí, hermanos, algo muy simple y evidente. Es lo siguiente. Un esclavo tiene la obligación de servir ¿a quién? A su amo. Por la misma naturaleza de su esclavitud. Es decir, si existe un esclavo, debe haber un amo. Si hay un amo, debe haber un esclavo. No es el amo el que se sujeta al esclavo, es el esclavo el que se sujeta al amo. Es una verdad lógica. Si tú eres un esclavo de un amo, entonces lo natural es que lo obedezcas. Te someterás a él porque eres un esclavo. No hay que darle tanta vuelta al tema, que al punto de Pablo es ese. Si hay un esclavo, ese esclavo va a obedecer al amo. Ese esclavo se va a someter a su amo. Eso es algo lógico, natural. La palabra esclavos aquí, dulos, que se traduce en otras partes como siervo. Una persona privada de libertad personal para someterse a su amo. Tenemos entonces, hermanos, dos tipos de servicio aquí que evidencia dos clases de dueño o dos clases de amo. Repito, dos tipos de servicio vemos aquí que evidencia dos clases de dueño. Número uno, el servicio a la esclavitud al pecado, el servicio o la esclavitud al pecado, tras el cual está el diablo como tal. ¿Y cuál es el salario de esa esclavitud? La muerte. Y número dos, el servicio o esclavitud a la obediencia. La obediencia es la suprema manifestación de justicia que expresa la sujeción a la voluntad de Dios. Esas dos clases de servicio vemos aquí. Esas dos clases de esclavitud vemos aquí. Sin lugar a dudas. Y esas dos clases de servicio, repito, tienen un amo particular. Tienen un dueño particular. Vamos a Juan 8, por favor. Juan capítulo 8. Para ver la primera clase de servicio o esclavitud, que es la esclavitud al pecado, tras el cual el diablo está detrás, repito, y el salario de ese servicio es muerte, separación eterna, separación definitiva de Dios. ¿Qué dice Juan 8:34? Lo siguiente, Jesús les respondió. Esta respuesta de Cristo aquí es a los escribas, a los fariseos. Cristo les dice, Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel, no importa quién sea, no importa la clase social, no importa de dónde sea, que el apellido que tenga, el nivel académico que tenga, todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica pecado, dice la palabra de Dios, esclavo es del pecado. Mira, hermano, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de hablar con personas no cristianas que no tienen la gracia de Dios sobre sus vidas y me han dicho 1000 veces, pastor, es que no puedo, pastor, es que quisiera, pero no puedo? Llámese cigarro, llámese alcohol, llámese una actitud, llámese lo que tú quieras. No puedo, no puedo, no puedo. Ese no puedo es una experiencia vivencial, práctica, que confirma esta realidad. Todo aquel que practica el pecado es esclavo de él. No puede salirse de su gobierno, no puede salirse de su poder, porque todavía está bajo esa esfera. Hemos enseñado por qué los creyentes sí ahora tenemos el poder, porque Dios nos ha sacado de ese reino y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde nos da ahora las herramientas, su poder, su gracia, las verdades de la cruz, para decir que no. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 36. Así que
La conclusión de lo anterior, si el Hijo aquí es Jesucristo el Señor, si el Hijo os libertare de esa condición de esclavitud, seréis verdaderamente libres. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros, le dice Cristo, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. La pregunta es, ¿quién era el padre de estos judíos, escribas, fariseos, legalistas? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está la esfera gobernante. El pecado es el dueño, el amo. Por eso el ser humano es esclavo de aquel pecado. Pero detrás de eso está el diablo, como padre de esa naturaleza, como padre de ese poder, como ejecutor activo de esos seres humanos. Noten, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, aquí tenemos una esfera, estoy en el punto 1, esclavos al pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esta gente ahora son hijos del diablo. Los deseos del diablo quieren hacer. ¿Por qué ahora tus deseos son distintos? ¿Por qué ahora tus deseos, tus anhelos son diferentes? Porque tienes otro padre que te comunica los deseos. Si hubiésemos estado en la esfera antigua, el diablo, a través del pecado que mora en el ser humano, comunica los deseos, comunica todo lo que es tragedia, devastación, contaminación, impureza, etcétera, etcétera. Esos deseos son incontrolables. No se pueden dominar en un ser humano que todavía la gracia no lo ha alcanzado. Por eso la Biblia le llama esclavo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol Pablo está enseñando en Romanos 6, versículo 16, que si alguien se somete a alguien, es esclavo de él. Y en este caso, esclavo del pecado. Y ese pecado lo lleva indudablemente a la muerte eterna. Pero está el otro ámbito, el servicio o esclavitud a la obediencia para justicia. La obediencia. Voy a extraer un principio importante. Vamos al primer libro de Samuel, por favor, con respecto a esta verdad que Pablo está enseñando. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hermanos, la obediencia genuina al Señor está por encima de cualquier ritual externo y es lo que se daba mucho en el Antiguo Testamento. Por eso dice primer libro de Samuel 15, 22 lo siguiente. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a qué cosa, a la palabra de Jehová, a la ley de Jehová, que la grosura de los carneros. ¿Cuál fue el problema muchas veces en el pueblo de Israel? Que claro que llevaban sacrificios, claro que llevaban bueyes, claro que derramaban sangre, pero su corazón estaba lejos de Dios, no obedecían la ley de Dios, no se deleitaban en la palabra de Dios. Dios dice, es mejor la obediencia que rituales externos. Ese es un principio importante, la obediencia. Pero la obediencia de un creyente, hermanos, no se basa por actitudes religiosas externas, se basa por lo que vamos a ver a continuación. El creyente ha obedecido de corazón. No sé si tú has tenido la oportunidad, solamente voy a mencionar esto antes del versículo 17. ¿Has tenido la oportunidad, hermano, de experimentar la obediencia de corazón? Qué lindo es eso. Mira, cuando tú obedeces de corazón,
No importa que te vea el pastor, que te vean los hermanos, que te vean los ancianos, que te vean, no te importa eso. ¿Sabes lo único que te importa? Es que estás agradando a Dios. En la intimidad de tu hogar, no importa, obedeces. Cuando nadie te ve en un mall, obedeces. Cuando nadie te ve en un viaje, obedeces. No necesitas la mirada supervisoria de tus líderes. No necesitas la mirada ni el control de nadie. Obedeces de corazón. Pero ya vamos a llegar a eso. Esa es la esfera de la esclavitud de la obediencia. Mira, si tú mencionas la esclavitud, qué terrible, pero ¿cómo? Esclavitud tiene una connotación negativa eso. Nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Lo sabían eso? Somos esclavos de Él. Somos esclavos ahora de la esfera de la obediencia para justicia. Pablo dijo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si yo obedezco a alguien, entonces ese alguien se convierte en mi amo y yo en su esclavo. Mira, hermano, no es posible que un programa de televisión sea tu amo. No es posible eso. No es posible que, no es posible que el Facebook sea tu amo. No es posible eso. Miren, acompáñenme a 2 de Pedro. Y una de las verdades que estamos comprendiendo, hermanos, es que es mentira que el ser humano es libre absolutamente. Claro que el ser humano puede tomar decisiones libres, entre comillas, pero solo decide en virtud de su pecado. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, versículo 18 y 19? Y esta es la mentira que se ha propagado en el mundo. Pues aquí está hablando por si acaso de los falsos profetas que engañan a otras personas. Ese es el contexto aquí. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, noten el verbo ese, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Escuchen ahora, 19. Les prometen libertad. Que es una libertad condicionada por el pecado igual. Por tanto, no es libertad absoluta. Es una libertad engañosa. Pero miren lo que sucede. Estos falsos profetas les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Imagínate, vengo donde un falso profeta y el falso profeta me dice, mira, ¿quieres ser libre, Adiel? Pero ellos mismos son esclavos. ¿Un esclavo no te puede prometer libertad absoluta? Pero estos falsos profetas lo hacen. ¿Quieres ser libre? Sí, dame tu casa, dame tu dinero, siembra, declara esto, lo otro. Ellos mismos son esclavos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué actitudes, qué programas, qué obras, qué cosa externa a ti te domina, hermano? ¿Qué cosas te vencen? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Te acuerdas lo que hemos enseñado en los últimos domingos con respecto al hecho de que no venzas en tu capacidad, vas a fracasar? Descansa. Tienes que confiar en la realidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. En la realidad de que ahora estás muerto al pecado, tu viejo hombre fue crucificado. En eso descansa, hermano. No te creas Superman, no lo eres.
Vas a ir fracaso tras fracaso si confías en tus fuerzas. Tenemos que confiar en estas verdades. Fui bautizado con Cristo, sepultado con Él, resucitado con Él. Tengo una vida nueva. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. Es increíble que muchas personas están en este engaño. Creen que son libres. Libres para hacer lo que quieren. Repito, y es verdad, pero solo hacen lo que su naturaleza caída y pecaminosa les dicta que hagan. Hermanos, vuelvo a decir lo que dije en la introducción. Todos los seres humanos, sin excepción, están sujetos a un poder superior, a un amo superior. Y ese amo superior está gobernando sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus prácticas, sus costumbres, etcétera, etcétera. Una pregunta reflexiva para todos los asistentes, para toda la audiencia en esta mañana. ¿De quién eres esclavo? ¿De quién? ¿Quién es tu amo hoy día? ¿Eres esclavo del pecado para muerte? ¿Por eso tu vida va como va? ¿No tienes el poder de hacer lo bueno delante de Dios porque solo Dios puede dar ese poder? ¿Te ves vencido fácilmente por el pecado? ¿Fácilmente mientes, fácilmente adulteras, fácilmente fornicas, fácilmente robas, fácilmente engañas? Ya entiendes, eres esclavo del pecado. No puedes hacer otra cosa más que eso, es tu naturaleza. ¿O eres esclavo de la obediencia para justicia? Hay solo dos clases de personas, insisto, de acuerdo al pasaje. Hay solo dos clases de esclavitud, hay solo dos clases de amo, no hay más. Como dijo Matthew Henry, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos nuestra obediencia. Fin de la cita. ¿Cómo sé yo que alguien es esclavo de una de estas dos cosas? Porque le obedeces. Es decir, ¿estás sometido y obedeces al pecado o estás sometido y obedeces a la justicia? El patrón general de vida prueba quién es el verdadero amo de esa persona. Pudiste haber ido a la ramada ahora el fin de semana y ahí te vas a dar cuenta inmediatamente quién es el amo de la gente que está ahí. Vamos a Mateo 6, Mateo capítulo 6. Versículo 24. Aquí hay un mismo principio, aunque se utilizan palabras distintas, son palabras del mismo Señor. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si extraemos este principio y lo aplicamos a Romanos 6:16, es exactamente lo mismo. No puedes servir en la práctica al pecado y servir a la obediencia al mismo tiempo. Obedeces a este u obedeces a este otro, pero no puedes estar en dos ámbitos al mismo tiempo. O tu viejo hombre murió o no murió, no está medio muerto, ¿lo recuerdas? Y tampoco va muriendo poco a poco, murió, ya no está, fue crucificado. Ahora, hermanos, Pablo no está diciendo tampoco que el que obedece a la justicia en sus esfuerzos será justificado. No, ya ha sido justificado, por eso obedece. Por eso Pablo estableció los primeros 5 capítulos diciéndonos lo que Dios hizo, lo que el Señor ha hecho por nosotros en aquella cruz. En el capítulo 5 mencionó de estar en Adán o en Cristo. Ahora si somos esclavos del pecado o de la obediencia para justicia. Repito, solo hay dos clases de personas y tú en esta mañana o estás en uno o estás en otro.
pero no puedes estar en los dos al mismo tiempo. Alguien me podría preguntar, pastor, ok, entiendo la verdad, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para salir de esta esfera del pecado, de la esclavitud al pecado, salir de esta esfera y encontrarme en esta otra esfera de esclavitud a la obediencia? ¿Cómo lo hago? ¿Debo de hacer algo yo? ¿Debo de portarme bien? ¿Debo de salir de aquí después del culto y comenzar a practicar obras de moralidad, obras religiosas? No. La Biblia dice que debes creer y arrepentirte. Pero eso te lo voy a explicar al final, solo para que quede en tu mente. Arrepentimiento y fe. Dios te demanda y Él te dice, te regalo la vida eterna. Te regalo el perdón de tus pecados. Algo que no podrías alcanzar jamás en tus fuerzas personales, en tus esfuerzos propios, jamás. Ninguna religión te prometería lo que Dios te promete si te arrepientes. Ninguna, porque todas las religiones te van a decir, obedece primero, haz esto, haz aquello, cumple liturgia, cumple rituales. La Biblia te dice, cree. Es un don del cielo. Por eso al final lo leí. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es una dádiva, es un regalo. Entonces, hermanos, no existe la independencia absoluta para el ser humano. Aquello que te domina es un indicativo de quién es tu amo. Por tanto, una persona nunca deja de ser esclavo. ¿Es esclavo del pecado antes de su conversión? ¿O es esclavo de Cristo desde o a partir de su justificación? Pero siempre seguiremos siendo esclavos. Pero hermanos, ex esclavos del pecado, ¿qué prefieres? ¿Ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo hoy día? ¿Están mudos? Cuando el predicador pregunta, tiene libertad de responder, hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Ser esclavo del pecado o esclavo de Cristo hoy día? Ojo, pero sigue siendo esclavo. Si la gente afuera supiera la bendición, el gozo, sublime, maravilloso que es ser un esclavo de nuestro Señor, jamás mirarían con desprecio la palabra esclavo. Nunca. No se imagina la gente lo que es ser un esclavo, pero del Señor. ¿Vamos a sufrir? Claro que sí. Lo cantábamos recién. ¿Vamos a ser menospreciados? Claro que sí. Pero un día gozaremos eternamente con Él. Por eso es que cuando planteamos el Evangelio, imagínate cuando evangelizas, frente a toda esta distorsión del Evangelio que se predica, imagínate, le dices a un joven, mira joven, te quiero presentar el Evangelio y voy a ir al grano porque tiene que ver con lo que quiero ahora comunicar. Te quiero predicar el Evangelio, joven. ¿Te gustaría ser un esclavo? Eso es el Evangelio, ¿sí? Un esclavo de Cristo. No, yo escuché a un predicador días atrás que me dijo todo lo contrario. Me dijo que yo era bacán, que era campeón. A mí otro predicador me dijo que Dios iba a cumplir todos mis sueños, que Él me iba a dar abundancia, que si estoy enfermo me va a sanar. No sé qué Biblia está leyendo esa gente. Te vuelvo a repetir, joven, el Evangelio es volverte esclavo de Cristo. Así es, Cristo lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, añade algo, cada día. No es que la cruz la tenemos que dejar colgada y seguir 2 días sin ella. Tenemos que vivir con ella todos los días, no con el palo que se cuelga aquí en el pecho, sino con la realidad de la cruz interiormente en nuestros corazones. Versículo 17, Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ese verbo me encanta,
¿A ti no te encanta? ¿Por qué te encanta? A ver. Porque es pasado, pues hermano. Tu viejo hombre murió. Ya hay otra realidad. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A continuación, Pablo expresa su gratitud. Gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? A ver. Pablo no dice gracias al judaísmo. Pablo no dice gracias a los fariseos. Pablo no dice gracias a la religión. Pablo no dice gracias a la iglesia tanto, gracias al cura tanto, gracias al pastor tanto. No, Pablo dice gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque fue Dios, exclusivamente Dios, únicamente Dios que nos salvó por gracia. ¿A quién más podríamos dar gracia? ¿La salvación de quién es? Salmo 3, Jonás 2, Apocalipsis 7. La salvación es de Jehová. Él me salvó por gracia. Él me dio el arrepentimiento. Él me dio la fe. Él cambió mi vida. Él me bautizó. Él me hizo muerto con Cristo. Me sepultó. Me dio vida nueva. Él me dio todo eso. Por tanto, ¿a quién voy a dar gracias? Es verdad que Dios usa instrumentos humanos para comunicar el Evangelio, pero la causa es Dios, la causa es su gracia, la causa es Cristo. Pero gracias a Dios, dice él, que aunque erais tiempo pasado, realidad pasada, pero que permanece hasta hoy día, esclavos del pecado, habéis obedecido. Ahora habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. Y esto comenzó, hermanos, a partir del momento de la conversión. En el momento de la conversión, la persona creyó, obedeció el Evangelio y de ahí en adelante lo caracteriza también una vida de obediencia continua. La obediencia es la expresión piadosa de la fe. Es una obediencia interna. Es un deseo, es un anhelo, no impositivo por la iglesia, no impositivo por los líderes, no impositivo por una religión. Es un deseo, es un anhelo voluntario, espontáneo, que Dios provoca en el corazón de la persona convertida. En la iglesia no debiéramos estar presionando ni empujando a nadie para obedecer a Dios. Pero ¿por qué muchas veces tenemos que estar insistiendo con la gente? Bueno, ya sabes, probablemente todavía siguen siendo esclavos del pecado y no de la obediencia a la justicia. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿eres salvo? ¿En qué te basas para decirme que sí, si es esa tu respuesta? Si tú me dijeras, sí, pastor, soy salvo, y yo te pregunto por qué, a ver, sí, pastor, por la siguiente razón. El año 2003 vino un pastor, vino un evangelista, y yo levanté mi mano y oré. Acepté a Cristo, por eso creo que soy salvo. Otra persona me dice, sí, pastor, soy salvo, ¿por qué? Porque hice la oración del pecador, porque pasé a un altar, pasé a la plataforma en una iglesia. Pasé a la plataforma porque un evangelista llamó a todos aquellos que querían seguir a Cristo, que querían aceptar al Señor, dejarlo entrar en su corazón. Ese tipo de lenguaje que se predica. Mira, hermano, si tú me preguntaras, yo te podría decir, ¿estás obedeciendo? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Cuándo, pastor? Ayer, no, hoy y mañana. Y pasado, y el fin de semana, y a fin de mes, y todo el resto del año. Porque ¿cuál es la evidencia de una persona justificada que obedece? ¿Cómo obedece? De corazón. De corazón. Nos nace, fluye, deseamos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado por gracia mediante la fe. Y razón de aquello también nos santificamos. Si eres un creyente verdadero, te va a caracterizar la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro 1. Versículo 1 y 2. Leamos el 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira, si yo te pregunto ahora, de acuerdo al texto solamente, ¿para qué te eligió Dios? De acuerdo a su presciencia. La respuesta está en el para, ese es el propósito. Para obedecer. El texto griego dice obediencia. ¿Y por qué es importante ese alcance? Porque si fuera un verbo, ustedes saben que los verbos se clasifican, sobre todo en el español. Yo obedecí implica que ayer lo hice. Yo obedezco implica que hoy estoy obedeciendo. Yo obedeceré, eso implica que mañana. Si obedecí ayer, no implica que estoy obedeciendo hoy. Pero en el momento en que se utiliza un sustantivo para obediencia, eso implica que el creyente fue elegido para un estilo de vida de obediencia continua. No hay ciertos momentos de obediencia y otros momentos de desobediencia. Se supone que si el creyente fue escogido, fue para que lo caracterice un estilo de vida, una ética de obediencia cristiana al Señor. Versículo 22 y 23 del mismo capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amados hermanos, mientras más avanzan los años, debemos volvernos más obedientes a nuestro Señor. ¿Obedecer a qué? Regresamos a Romanos 6. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina. La palabrita doctrina asusta a muchas iglesias. ¿No es así? Aquí no queremos doctrina, pastor. Qué error más grande, hermanos. Qué terrible tragedia es esa. Yo he conversado con un par de hermanos que me dicen, ya, ok, conversemos, pero no me hable de doctrina. Estás en lo mejor compartiendo algunas cosas y de repente como que empiezas a hablar con palabras, con conceptos teológicos, ya, pero no se meta en doctrina. Mis ojitos ahora están leyendo el texto y me dice que Dios me entregó a la doctrina. Y las iglesias dicen, no doctrina. Hay un problema serio, ¿no? Otra vez leo el texto. Dios los entregó ¿a qué? A la forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Miren qué linda palabra, un verbo pasivo. Los creyentes fueron entregados. ¿A quién? A la doctrina. Qué curioso. Y hay iglesias, no doctrina. En ese mundo están viviendo muchas iglesias, desgraciadamente. La forma de doctrina, la palabrita forma aquí, tupos en el griego, se refiere a un molde. Estos creyentes fueron entregados por Dios a ese molde de la doctrina, al molde de su palabra, al molde de su evangelio, para que el creyente gradualmente se comience a conformar, no al abuelo, no al obispo, no al tío, ni siquiera al papá y a la mamá. Se comienza a conformar a la persona, a la obra, al fruto del Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces aquí está el molde, Dios nos mete en el molde. Y como cuando tú tienes un molde y echas algo en ese molde, se supone que ese algo que echas se sujeta o se conforma al molde. Es lógica, ¿no? Cuando decimos a alguien, entrégate a Cristo, es también decirle, entrégate a la doctrina. Ernesto Trenchard dijo lo siguiente: Pablo concibe el cuerpo de doctrina como un tipo. El sentido llega a ser como un molde, al cual los creyentes, libertados del pecado, fueron entregados para que su carácter
fuese amoldado por la palabra de Dios. Fin de la cita. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra doctrina? ¿Doctrina qué es? Enseñanza. De Génesis 1 a Apocalipsis 22, toda la Biblia es doctrina, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia por tanto se vuelve en una enseñanza útil. ¿Para qué cosa? Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces imagínate un creyente que no se quiera someter al molde de la palabra de Dios, habiendo sido entregado a ella. Por eso es que Juanito se parece a Juanito y no a Cristo. Por eso es que Pepito se parece a Pepito y no a Cristo, porque Pepito quiere seguir conservando su molde del mundo y no se sujeta al molde de Cristo, al molde de su palabra. Vamos rápidamente a Mateo 28, por favor, para ver algo, hermanos, que no siempre se le da un énfasis, pero quiero enfatizarlo en esta mañana. Mateo 28, la famosa Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice así: por tanto, son palabras de Cristo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esto quiero enfatizar, hermanos. Verso 20. Enseñándoles. Ese verbo es muy importante. Enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál fue la orden de Cristo a sus discípulos? Enseñar todas las cosas. ¿Por qué aquí en esta iglesia enseñamos todo Romanos? Porque Cristo lo mandó. Y porque Cristo dijo en Romanos 6 a través de Pablo que fuimos entregados a aquella forma de doctrina. Si Cristo mandó que enseñemos o que enseñen los apóstoles y hoy día nosotros todas las cosas que Él ha mandado, por esa razón Pablo dice en Hechos 20 que Él no ha rehuido enseñar todo el consejo de Dios, porque es la única forma que el creyente pueda ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo dijo. Y Cristo es lo que inicialmente dijo a sus discípulos también: todas las cosas que he mandado. No se puede evangelizar sin discipular y no se puede discipular sin evangelizar. Necesitamos la doctrina del evangelio, necesitamos la doctrina bíblica para edificar a los creyentes. Si yo les preguntara ahora a ustedes, hermanos, ¿cómo es hoy día, 22 de septiembre? ¿Cómo es hoy día, 22 de septiembre, su entendimiento respecto del Evangelio con respecto a 5 años atrás? ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo es? Mejor, ¿verdad? Más amplio. ¿Por qué razón? Porque Dios a ustedes los entregó a la doctrina. Y en esta iglesia tenemos que exponer esa doctrina para que sean amoldados a ella, hermanos. Y en este caso a la doctrina del Evangelio que se explica en Romanos. Para terminar, vamos por favor a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Una pequeña muestra, hermanos, de la relevancia, de la trascendencia que tiene la doctrina bíblica en la iglesia. Noten primero, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, noten el verbo, manda Timoteo, a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque hay una doctrina real, verdadera, genuina, que es el Evangelio. Cuidado con alguien que enseñe algo erróneo, algo falso. Manda que no se haga. ¿Notan el énfasis del cuidado, la protección de la doctrina? Versículo 10. Para fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Sana doctrina. Cuidado con alguien que se oponga a esto. Sana doctrina, otra vez doctrina. 2 Timoteo al ladito. 2 Timoteo 1:13.
Dice así: retén la forma de las sanas palabras o de la sana doctrina que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, 2 Timoteo versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad o de la doctrina el oído y se volverán a las fábulas. Ahora Tito, por último, Tito 1, versículo 9. Pablo le dice a Tito ahora: Tito, tienes que ser retenedor de la palabra o doctrina fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, énfasis otra vez, o con sana doctrina, y convencer a los que se contradicen. Y versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, énfasis otra vez. Por último, verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo dijo a los romanos lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por eso en esta iglesia debe sobreabundar la doctrina bíblica, porque fuimos entregados a ella. Y cuidado con aquellos que no desean o que no quieran discipularse. Cuidado con aquellos hermanos que no asisten a los estudios bíblicos de día lunes. Cuidado con aquellos que son indiferentes al programa de estudio de la iglesia. Si fuiste entregado a la doctrina, ¿por qué no te entregas a ella? ¿Por qué no te sometes a ella? ¿Por qué no la estudias? ¿Por qué no adornas esa doctrina con tu vida cambiada? La gloriosa doctrina del Evangelio, para cerrar esto y orar. La gloriosa doctrina del Evangelio es la siguiente. Queridos hermanos y queridas visitas, la doctrina del Evangelio enseña lo siguiente. Dios, siendo Dios glorioso, se hace hombre. Adopta un cuerpo humano a través de la Virgen María. Viene a este mundo hace aproximadamente 2000 años atrás y comunica y transmite la buena noticia. Eso es evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Antes de llegar a la buena noticia, Cristo comienza a predicar y los apóstoles y profetas comienzan a predicar una condición, una realidad indudable del ser humano, y es la siguiente: el ser humano está en pecado. Todos los seres humanos están en la condición caída, en una condición de pecado. Por esa razón es que se vuelven esclavos del pecado, como lo enseñamos hoy. ¿Cuál será el futuro? ¿Cuál será la consecuencia de esas personas que están en esa condición? La Biblia dice y habla de una condenación, de un infierno eterno. Esa es la mala noticia. Cristo viene al mundo y comunica la buena, comunica la noticia buena, comunica la buena nueva. ¿Cuál es? Que si bien es cierto el ser humano es un hombre pecador, Cristo es la luz del mundo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si bien es cierto el hombre es un pecador, Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. El hombre está en oscuridad, Cristo es la luz. El hombre está necesitado, Cristo es el pan que sacia su alma. El hombre tiene sed, representando una necesidad humana, Cristo es el agua que salta para vida eterna. El ser humano está descarriado y perdido por el mundo, Cristo es su buen pastor. No sabe cuál es el camino, Cristo es el camino. No tienes vida espiritual, Cristo es la vida.
¿No sabes cuál es la verdad? Los mormones dicen que ellos son la verdad, el católico que es la verdad. Todo el mundo dice tener la verdad. Nosotros no decimos que nosotros tenemos la verdad. Lo que nosotros comunicamos es lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie irá al Padre si no es por Él. ¿Eres un esclavo del pecado? Cristo quiere hoy día perdonarte y sacarte de allí y hacerte una nueva criatura. Crearte para buenas obras, darte el Espíritu Santo, darte el don de la fe, darte el don del arrepentimiento, pero tú personalmente, pero tú particularmente, pero tú de manera individual debes creer en ese evangelio. Debes abrazarte con todas tus fuerzas de ese evangelio. Debes confiar con todo tu ser en ese sacrificio de Cristo en la cruz que lo hizo por tu vida. Cree en el evangelio y arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse significa dar un giro, un cambio de mente, un cambio de posición. Lo hace Dios, desde luego. Y Dios comienza a implantar en ti nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos intereses. Y ahora te vuelves en un esclavo de Cristo. Como lo enseñé en algún minuto, todo el mundo es esclavo de algo. Yo prefiero ser esclavo de Jesucristo, porque es el único amo que ha muerto por sus esclavos. Y a ese Señor quiero servir con toda mi vida, y a eso se les llama a ustedes, hermanos, a servirle a Él con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y aquella persona que todavía no cree en el Señor y no ha confiado en Él, hazlo en esta mañana. Y el Señor te provea lo que tú necesites para poder confiar en Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque fuimos libertados del pecado, pero al mismo tiempo, Señor, queremos ser siervos de la justicia. Nos has dado el poder de tu Espíritu Santo, nos has dado el poder de tu palabra. Tenemos verdades gloriosas que sustentan, Señor, esta nueva vida que tenemos. Fuimos bautizados contigo, sepultados, muertos contigo. Tenemos una vida nueva, resucitamos contigo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya no tenemos que poner al servicio del pecado los miembros de nuestro cuerpo. Ahora esos miembros están puestos y dispuestos para la justicia, para la obediencia, Señor, a tu verdad, a tu palabra, ya que a ella fuimos entregados. Aquella forma de doctrina para que moldee nuestra vida, moldee nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras conductas. Señor, ayúdanos a reflejar una vida piadosa realmente, una vida justificada y santificada por la obra de tu Espíritu Santo. Y aquellas personas, Señor, que están en esta audiencia, en este salón, en esta mañana, y aquellas personas que están en cualquier parte del mundo escuchándonos, sea en una cárcel, en un hospital, en un parque, en un viaje, en un avión, en un bus, en un carro, en un auto, en un taxi, en un metro, trabajando probablemente en alguna oficina, donde quiera que sea, tu palabra no está presa. Tu palabra corre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra es más preciosa que las piedras preciosas, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Padre, por favor, salva a aquellos que aún son esclavos del pecado. Señor bendito, por favor, liberta a aquellos que todavía son esclavos del pecado. Y que en esta mañana, Señor, tu gracia salvífica se pueda manifestar a todo aquel que cree. Y si alguna persona en esta mañana ha creído en el Señor, si alguna persona en esta mañana quiere clamar al Señor por salvación, si alguna persona en esta mañana quiere clamar al Señor por perdón de sus pecados, tú mismo desde tu interior, desde la privacidad de tu alma, clama al Señor por perdón. Clama al Señor por ese regalo de la vida eterna. Clama al Señor para que te perdone. Cree en Él, confía en Él.
Arrepiéntete de tus pecados, de tu vida separada de Él, lejana de Él. Y el Señor te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te dice, yo te recibiré, abriré mis brazos de gracia para cubrirte con mi justicia, perdonar todos tus pecados y te regalaré por gracia la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu evangelio predicado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.